Si y es igual al arcoseno de x, entonces x es igual a seno de y. Y derivamos implícitamente. Entonces la derivada de x vale 1. La derivada de seno es coseno de y por la derivada interna que es y'. Se despeja y' y se tiene que y' es igual a 1 sobre coseno de y. En este momento tenemos la derivada del arcoseno. El único problema es que necesitamos relacionar y' con una función que dependa de x. En este momento tenemos relacionada con una función que depende de y, que es el coseno de y. Veamos qué significa que x es igual a seno de y. En un triángulo rectángulo, el ángulo se llama y. Si seno de y es igual a x, eso significa que el cateto opuesto se llama x y la hipotenusa vale 1. En tal caso, usando teorema de Pitágoras, tenemos que el cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora, ayudados por este triángulo, podemos calcular fácilmente el valor de coseno de y en términos de x. Y coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Por lo tanto, coseno de y es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, si y es igual al arcoseno de x, se tiene que su derivada y' es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si y es igual a arcotangente de x, entonces se tiene que x es igual a la tangente de y. Y ahora podemos derivar implícitamente. La derivada de x vale 1. La derivada de la tangente es secante cuadrado y se multiplica por la derivada interna que es y'. Despejando y' es igual a 1 sobre secante cuadrado de y. Entonces tenemos ya la derivada de arcotangente. Vamos a escribir la secante cuadrado de y en términos de la variable x. Se tiene que x es igual a la tangente de y. En un triángulo rectángulo, la relación de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto vale x y el cateto adyacente vale 1. Utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa es igual a 1 más x al cuadrado. Ahora calculamos la secante. La secante es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado sobre 1. Pero como lo que necesitamos es secante al cuadrado, entonces la secante cuadrado de y va a ser igual a 1 más x al cuadrado. Al reemplazar en el resultado para y' se obtiene la derivada de la arcotangente. En conclusión, si y es igual a arcotangente de x, y' es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Tenemos la función y igual a arco secante de x y vamos a hallar su derivada. Si y es igual a arco secante de x, entonces x es igual a la secante de y. Procedemos a derivar implícitamente la última expresión. La derivada de x vale 1. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Y se multiplica por la derivada interna que es y'. Se despeja y'. Y entonces se tiene que y' es igual a 1 sobre secante de y por tangente de y.
y tenemos una primera presentación de la derivada del arco secante. Ahora vamos a escribir la secante de y y la tangente de y en términos de x. Nos ayudamos del triángulo rectángulo. Si tenemos que x es igual a la secante de y, entonces la secante es la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Quiere decir que la hipotenusa del triángulo vale x y el cateto adyacente vale 1. Usando el teorema de Pitágoras tenemos que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Ahora, teniendo el triángulo ya completo, podemos calcular las funciones trigonométricas que se necesitan. La tangente de y es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sobre 1. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, x sobre 1. Se reemplaza en la expresión para y'. Se tiene que la secante vale x y la tangente es igual a la raíz de x cuadrado menos 1. Y ahora ya tenemos la expresión para la derivada de la arco secante. Entonces, si y es igual a arco secante de x, y' es igual a 1 sobre x por x cuadrado menos 1.